Por recibir a la señora ministra de Educación, vamos a dar la bienvenida a Montserrat Kramer. Señora ministra, buenos días desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Primero desearle que tenga un feliz año, señora ministra. Muy buenos días, Roberto. Feliz año a usted y a todos los que nos acompañan. Comencemos y hablemos directamente de las preocupaciones ciudadanas, señora ministra. Hagamos un balance rápido de las clases virtuales y, por supuesto, también de las presenciales en medio de toda esta pandemia. El año 2020 creo que fue un año de transformación definitiva para la educación y obviamente el 2021 será de consolidación de esas transformaciones. Hay muchas cosas que mantener, muchas que mejorar y muchas que transformar. En ese sentido ya vimos que todo el modelo educativo fue, por ejemplo, el currículo adaptado, priorizado, con énfasis en habilidades para la vida, formación en valores. Al mismo tiempo flexibilizamos el sistema educativo con realmente mucha intensidad y colaboración de los docentes, familias y estudiantes, y generamos la educación en casa, educación abierta y educación homeschooling también, y la educación presencial. Por otro lado, tenemos las tres fases. La una fase es aprendemos juntos en casa, que es la que tenemos hasta el momento, que es la educación que se llama remota, que quiere decir una combinación de las herramientas virtuales, la tecnología, como también las fichas pedagógicas, las plataformas educativas, los textos y demás, radio, teleeducación. Es decir, que ha sido un excelente balance y avances que hemos dado, como digo, con grandes pasos e intensos y que hay que consolidar en el 2021. Obviamente hay un costo y hay un nivel de afectación probablemente de las destrezas esenciales como son la comprensión lectora, el razonamiento matemático, que tenemos que ir diagnosticando como lo estamos haciendo para nivelar a nuestros estudiantes. Y por eso estamos solicitando a los docentes, ya se dio esa convocatoria en diciembre, como sabemos, para que todos los directores de todas las unidades educativas planifiquen con sus docentes cuántas veces por semana se van a encontrar, cuántas horas, porque necesitamos urgente consolidar esas transformaciones, hacer que haya permanencia escolar y que ningún estudiante abandone la escolaridad, actualizar la información, capacitar y motivar a nuestros docentes y seguir adelante. Ese es, en el 2021 la costa cierra con Aprendemos Juntos en Casa, la sierra continúa con el retorno progresivo, seguro y opcional, y por supuesto siguen los pilotajes adelante. Hasta el momento tenemos 283 unidades ya aprobadas que obviamente no volverán a clases como lo ha dicho el COE Nacional, sino a partir del 18 de enero, siempre bajo previo análisis de la situación sanitaria. Esa fue siempre el dictamen y nosotros por supuesto lo acatamos. Y esa es la situación actual. Señora ministra, ¿cómo se ha ido cerrando el tema de la brecha tecnológica? Iniciamos el 2020 apenas 2 meses con presencial y el resto fue pandemia y el resto evidentemente se tuvo que utilizar la tecnología que se tuvo que ir apresurando los pasos para que casi todos logremos de alguna manera pues tener una introducción al internet adecuada. En este caso, ¿cómo se ha llegado a la ruralidad, a los hogares de clase baja? ¿Cómo se logró por lo menos ir afianzando esta brecha tecnológica? Sí, hemos también tenido grandes avances. Recordemos que cuando iniciamos había un promedio de un 30% de acceso a la conectividad. Cuando hablamos de acceso a la conectividad, estamos hablando de conectividad, de dispositivos y de programas de Internet. En este momento ya ha subido, según todas las encuestas, ya estamos prácticamente en un 60%, lo que quiere decir que se ha subido una cantidad de puntos. Esos son esfuerzos de todas partes. Obviamente trabajo intersectorial con Mintel, con CNT, también el sector privado. Recordemos, cooperación internacional ha colaborado muchísimo, el clúster humanitario de Naciones Unidas, los organismos internacionales, las empresas de tecnología. Es decir, la suma de esfuerzos ha hecho que realmente el cierre de brechas vaya adelante y sea irreversible. Pero cuando hablamos de cierre de brechas no se trata solamente del uso de la tecnología, sino cómo usar esa tecnología, usarla de una manera inclusiva y que cierre la brecha de aprendizajes, que es la que de fondo importa. Una brecha de aprendizajes que haga que sea inclusiva y que sea también equitativa y que prepare a nuestros estudiantes para seguir adelante. Usted hace un momento, señora ministra, habló de la deserción escolar, del abandono escolar. ¿Qué datos se tiene sobre este abandono en las escuelas y colegios?
No tenemos lastimosamente, y por eso nuestro sentido de urgencia de que los docentes retornen otra vez a las reuniones presenciales, digo con alternancia y según la planificación, porque lo que tenemos en este momento, nosotros como Ministerio de Educación aseguramos el cupo a nuestros estudiantes porque es el derecho a la educación lo que nosotros Sin aseguramos duda. permanentemente y pasan automáticamente las matrículas de un año a otro. Por lo tanto, la forma de entregar portafolios para nosotros es una evidencia. El reporte de teletrabajo de los docentes semanalmente es otra evidencia de qué está pasando con el contacto, porque se les pregunta cuántos de sus estudiantes están en contacto o han perdido en contacto, qué dificultades tienen. Al momento, lo que puedo decir, no tenemos un número exacto, pero sí tenemos una alerta roja. Tenemos la alerta roja de que, en efecto, como decía antes justamente del feriado, alrededor de 5.000 docentes manifiestan que han perdido contacto con sus estudiantes y otros 5.000 ya no reportan teletrabajo. Eso es realmente preocupante, es una alerta roja porque estamos hablando de 10.000 docentes que no nos pueden ofrecer una información concreta de qué está pasando con sus estudiantes. Y si calculamos que cada docente es responsable de promedio 20 estudiantes, estamos hablando de ¿cuántos? 10.000 por 20, 200.000 Sí, claro. estudiantes que necesitamos urgente información. Y por eso este sentido de urgencia, de corresponsabilidad de toda la sociedad que comprenda que la permanencia escolar es indispensable para el bienestar de cada persona y también del país. Y por eso la necesidad de seguir adelante en contacto, docentes, estudiantes y familias. En este momento tenemos una medida de un juez que dice a favor de unos dirigentes gremiales que dicen que no, que como les da, tienen que cuidar su vida, se dictamina que los docentes no vuelvan a las escuelas a cuidar de las escuelas, a entrar en contacto con sus estudiantes, porque tienen que preservar su vida. Y yo en eso realmente convoco a la sociedad y a los jueces y a los gremios que tengamos el sentido de urgencia de velar por el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, que es el principal de los derechos. De los estudiantes que usted me habla, señora ministra, que es un número alto, es un número grande, me imagino que en el rato de la matrícula, de la inscripción, hay números telefónicos, hay direcciones. ¿Se hace un seguimiento y una llamada telefónica, averiguar qué ha sucedido, un mensaje de texto? No sé, ahora hay tantos medios en los cuales podemos estar intercomunicados, un poco para hacerle seguimiento de ellos. Por supuesto, y eso es lo que hacemos. Las matrículas son siempre en línea. En este año, durante la pandemia, han sido todos los trámites del Ministerio de Educación en línea. Recordemos que en otros años, incluso a uno se le olvida, pero recordemos que en otros años el tema cupos e ingreso al año escolar siempre era un escándalo, de la falta de cupos, de los traslados. Desde que no es por De nada, pero desde acuerdo. que ingresamos al Ministerio de Educación ha fluido con absoluta normalidad y eficiencia y transparencia. Y así se hace justamente pidiéndoles a las familias que registren su mail, su teléfono, su dirección y se les va adjudicando las unidades educativas respectivas. Sin embargo, al momento, dado la pandemia, ha habido una fuerte movilidad de la zona rural a la urbana, de la urbana a rural, de lo fiscal a lo particular y viceversa. Y eso ha hecho que la información muchas veces las familias no notifican, sino que simplemente se movilizan y el docente puede estar perdiendo contacto. Pero eso es lo que nosotros tenemos que mantener permanentemente, la información muy actualizada de dónde están nuestros estudiantes para seguirlos apoyando. Y cuando dejan de estudiar, perdón que insiste en algunas de estas preguntas, ministra, pero es interesante saber los seguimientos. Cuando dejan de estudiar, estos niños o jovencitos, ¿qué datos se tiene? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes? Ese es justamente lo que necesitamos urgente identificar. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la entrega de portafolios, que afortunadamente la gran mayoría de familias, puedo decir que quizás un 5% no entregó portafolios, que para nosotros es otra alerta roja. Tenemos el registro, la base de datos de esos nombres de esos estudiantes que no han entregado portafolio, más el nombre de estudiantes que los docentes no reportan teletrabajo. Y en ese sentido nosotros tenemos una especie de base de datos de saber cuáles son los estudiantes que no es que han abandonado la escolaridad, puede que no, simplemente se movilizaron a la zona rural y a lo mejor están siguiendo con los estudios, pero para nosotros es urgente el contacto permanente y directo docente, estudiante y familia. Pero tenemos la información en base de datos. Sin embargo, necesitamos evidencias del contacto para saber cómo van sus aprendizajes. Al ser un número tan alto que estábamos hablando en su momento, que llegan a 200.000,
Me imagino que el Ministerio de Educación, el Estado debe tener claro en estadísticas el por qué las familias, en este caso, pues retiran a sus estudiantes, por qué salen de esta estructura, cuáles son los motivos, señora ministra. No, no, realmente no es que los retiran ni mucho menos, sino que pierden contacto y por eso no me atrevo a decir un número de abandono, porque no lo tenemos. Sería falso decir ahorita un número. Lo que se puede decir es que van perdiendo contacto y es una alerta, porque en el momento en que se van distanciando, obviamente existe el riesgo de que en un momento dado ya no siguen las fichas pedagógicas, las lecturas, la escucha de la radio, de la televisión, y eso sucede por muchas razones. Como yo decía, movilidad. Hay mucha movilidad de lo rural, urbano y viceversa, de lo fiscal a lo particular y viceversa. También sucede, obviamente, por temas de conectividad y también sucede porque a veces las familias, en pocos casos afortunadamente, pero no le dan tanta importancia y ante la angustia de más bien cuidar su salud, cuidar su empleo, su trabajo, deciden que la educación a lo mejor puede esperar para el próximo año. Ministra, hay que buscar urgentemente qué es lo que está sucediendo con estas familias y estudiantes. Vayamos a otros temas. Debido a la emergencia que se vive, pues hay una nueva modalidad que ustedes han implementado para la graduación de los bachilleres del régimen de la costa y Galápagos. ¿Cuál es este? ¿Qué resultados se pretende tener? Recordemos, haciendo un poco de historia, hace un año exacto fue la toma del último Ser Bachiller Costa. El último Ser Bachiller, allí se habló con todos los actores y sectores de la educación y justamente como Ministerio de Educación y articuladamente con CENESID y obviamente con INEVAL, nos pronunciamos y dijimos que Ser Bachiller como tal ya no iba más. Fue modificado y en ese caso y en estos momentos los estudiantes egresan de bachillerato con el 7% de su récord académico, es decir, de toda su vida estudiantil, el 2% de un proyecto totalmente interdisciplinario, que investigación, ellos tienen ya los lineamientos y lo van haciendo con tiempo y tutoría. Se trata de que hagan un análisis de caso, que aprendan a resolver situaciones de su contexto, en el contexto que estamos viviendo, que aprendan a tomar decisiones y a tener una mirada interdisciplinaria basada en la investigación, y un 1% un proyecto de participación en vinculación con la comunidad, con el entorno, el medio ambiente. En ese sentido, es una promoción mucho más integral y mucho más, si se quiere, vivencial también de la promoción. Luego pasan ellos al examen de ingreso a la universidad, que lo toma CENESID aparte. Por lo tanto, el examen de grado como tal, al igual que fue en la Sierra en el ciclo 2019-20, es un proyecto interdisciplinario y de la misma manera se hará Costa-Sierra este año. O sea, un poco como se hacía años atrás, una especie de tesis y una investigación de proyecto. Un poquito más teóricas, eran un poco más las tesis, las monografías, sin quitarle el valor, por supuesto, porque ahora también van acompañadas de un ensayo, de una monografía, pero sobre todo con un fuerte componente de investigación aplicada o práctica, resolución, análisis de caso o resolución de un problema o un dilema o algo por el estilo, porque sea muy aplicado a su contexto. En el caso del bachillerato internacional, ¿cómo estamos? Ahí hay también mucha inquietud de los padres, sobre todo los padres que tienen hijos que ya estaban cursando el último año de estudios. Sí, en el caso del bachillerato internacional, como lo explicamos también, cuando llegó la pandemia, la crisis económica también, recordemos que el bachillerato internacional le cuesta al país cerca de 8 millones de dólares en el sector fiscal, estoy hablando. Obviamente el sector particular puede Es distinto. continuar, porque el bachillerato internacional es una empresa particular, multinacional, o sea, es internacional, es privada. Y en ese sentido le cuesta al Estado 8 millones de dólares y teníamos el problema de un bajo rendimiento también para las certificaciones. 17 estudiantes de cada 100 lograban obtener los certificados de diploma. Por lo tanto, nosotros nos encontrábamos ya, previo a la pandemia, evaluando el programa para mejorarlo y regularlo, porque el objetivo de este programa es que además los 4.000 docentes del programa de Bachillerato Internacional que recibieron fuerte capacitación ayuden a capacitar también a los docentes de su institución educativa. Y en ese sentido, todos usar el referente de Bachillerato Internacional, la fortaleza de Bachillerato Internacional para mejorar la calidad de todos. Sin embargo, vimos que hacía falta realmente una evaluación del programa. Lo que se dictaminó es, y junto con la Corte Constitucional, es que terminan los estudiantes que están en segundo año, porque son 2 años de Bachillerato Internacional, y no se abre este año el primer año de Bachillerato Internacional. Eso se lo socializó y se lo difundió en su determinado momento. Hasta
hasta que evaluemos muy bien el programa, pase la pandemia, pase la crisis, se estabilice la situación y se decida si se reintegra o no el bachillerato internacional a nivel fiscal. En todo caso, hay 4.000 docentes muy bien capacitados que siguen enseñando con la misma calidad de bachillerato internacional en la educación fiscal. Y todos los estudiantes de segundo año de bachillerato internacional continúan y finalizarán sus estudios en bachillerato internacional. Esa era en definitiva la pregunta. Si los estudiantes que están cursando ya su último año se gradúan como bachilleres internacionales. Absolutamente, porque hay que respetar sus derechos. Ellos empezaron en el programa de bachillerato internacional y terminan en el programa de bachillerato internacional. No se abre primer año de bachillerato internacional hasta que todo esté estable, evaluado y reestructurado. ¿Cómo ha estado, ministra, a propósito de evaluaciones, estas primeras experiencias con la apertura de clases en diferentes colegios y escuelas en diferentes ciudades referente al COVID-19 en la parte presencial? ¿Qué resultado se da con eso? Afortunadamente, hasta el momento, excelentes resultados. Más allá de las 204 escuelas, sobre todo rurales y fiscales que fueron aprobadas por el COE, pero que empezaran a partir del 18 de enero, recordemos que teníamos ya 63 con énfasis en la ruralidad de nuevo y 12 particulares aprobadas. Las primeras en aprobarse fueron el 25 de agosto, es decir, que son septiembre, octubre, noviembre e incluso la mitad de diciembre. Ha fluido con total normalidad, los estudiantes felices de volver a clases, de socializar, de estudiar, las familias felices de tener a sus hijos en lugares seguros. En los casos que se dio en 2 de las unidades educativas particulares, en las rurales no se dio ningún caso. En 2 unidades educativas particulares se dio el caso de una familia que tuvo COVID positivo e inmediatamente se activaron los protocolos y el curso completo donde estaba el hijo fue aislado durante los 15 días. Son 10 días de cuarentena, sin embargo 15 días para tener más precaución. En otro de los casos fue un docente y igualmente se aisló a toda la institución durante el tiempo previsto. Y con eso, como hemos visto, no ha trascendido absolutamente nada. Se aplicaron los protocolos y estamos aprendiendo a convivir en una nueva normalidad, con todo el autocuidado y cuidado y protocolos para nuestros estudiantes. Finalmente, ministra, rápidamente, el resultado que se ha dado, el gobierno conjuntamente con ustedes, estaban entregando computadoras y tabletas a hogares de bajos recursos. ¿Cuántos han entregado y cómo está este proyecto? ¿Cuál es el número al que se piensa alcanzar este año en el tiempo, evidentemente, que le dure este gobierno? Sí, hemos entregado hasta el momento también con el proyecto y el programa del Ministerio de Educación Conectando al Futuro. En este proyecto están participando gobiernos autónomos, están participando la cooperación internacional, el sector privado, Unidos por la Educación, por ejemplo, se unió por completo a este proyecto y esperamos hacer una fuerte entrega. También obviamente estábamos trabajando con Mintel, con CNT, que está poniendo puntos de acceso Wi-Fi a más de 140 escuelas rurales. Estamos trabajando con las empresas de tecnología y vimos una inauguración junto con Microsoft del TV White Spaces, que es el uso de las frecuencias de televisión, etcétera, y esperamos al menos este año entregar unas 50.000 tablets sumado todo este tiempo. Esperamos hacerlo. La importación, los trámites y todo toma tiempo, pero está arrancando aceleradamente el proceso. Ministra, mandarle un abrazo, nuevamente desearle que el año sea bueno, que se culmine pues adecuadamente con todo lo que pues ha pensado y está en proyectos con el ministerio. Así que, ministra, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias, Roberto, y depende de nosotros los ecuatorianos que este año sea realmente exitoso. Muchas gracias. Sin duda, gracias a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, conversando, como acaban de ver, varios temas de interés ciudadano. Es tiempo de hacer una pausa. Ya venimos.